Bueno, Ana, la clase de hoy es sobre archivos. Iniciamos la clase de archivos. Bueno, Y, pues bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla ahora, Ana? sí se ve, profe. Dale, entonces. Voy a abrir la presentación sobre archivos para dar para ver un poquitito la parte formal y teórica de la clase, ¿verdad? Archivos, entonces. Bueno, hay algunos objetivos para la clase en general, que es conocer para qué sirven los archivos, básicamente, cuál es su utilidad. eh, Utilizar las funciones, o sea, las funciones que da C para trabajar con archivos. Eh, Existen funciones para leer un archivo y funciones para abrir un archivo para escribir. Otras funciones que son para determinar el final del archivo y cerrar un archivo. Existen básicamente dos clases de archivos en C, digamos, dos maneras de trabajar con archivos. Una es los archivos secuenciales o de acceso secuencial, y el otro es los archivos de acceso directo. Los archivos de acceso secuencial son aquellos que básicamente están compuestos por texto, ¿verdad? Texto legible por el ser humano, ¿verdad? Y los archivos de acceso directo son aquellos que están con codificación binaria, ¿verdad? De tal manera que el acceso se puede hacer de manera directa, en el sentido que uno puede acceder directamente a la posición del archivo que desea. Y bueno, escribir por programas utilizando archivos. Bueno, hasta el contenido y la introducción. Entonces, que existen casos donde la entrada de datos desde el teclado no es suficiente, ¿verdad? Hasta el momento nosotros vimos cómo ingresar datos al programa, digamos, mediante una manera evidentemente es declarando ya en el propio programa, pero la otra manera es... Un momentito, me suena el teléfono, voy a atender un ratito. Hola, hola. Bueno, disculpen por favor la interrupción y vamos a continuar. Entonces, está diciendo que hasta el momento vimos cómo ingresar datos al programa mediante el teclado, ¿verdad? Eh, Otra manera de ingresar datos al programa es mediante archivos, cuando el problema así lo requiere, ¿verdad? Entonces, al igual que las entradas, también en ocasiones existe necesidad de almacenar de manera permanente ya el resultado arrojado por un programa. Hasta el momento lo que vimos es simplemente salida en pantalla, ¿verdad? O sea, cuando calcula algo el programa, un resultado, y eso lo imprime en pantalla, termina el programa y, digamos, comienza de cero todo. No hay ningún rastro de lo que hizo el programa. A veces necesitamos justamente almacenar el resultado del programa. Para eso podemos utilizar archivos. Las funciones eh, para el manejo de archivos se encuentran en una cabecera que se llama stdio, que justamente es la cabecera que ya lo estuvimos incluyendo luego en todos nuestros cursos hasta el momento, ¿verdad? Y por lo general las funciones empiezan con la letra F, haciendo referencia a que tienen que ver
a los archivos, ¿verdad? A file. Entonces, existe un tipo especial de C, ¿verdad? O sea, que define C, que se llama file, así, todo en mayúscula, un tipo de datos. Y se usa como apuntador a la información del archivo. O sea, el tipo file es un tipo de dato que tiene información acerca del archivo y es con lo que vamos a trabajar. ¿Cuál es la secuencia de operaciones para el manejo de archivos? O sea, ¿cómo tenemos que trabajar? ¿Cuál es la secuencia para trabajar con archivos? Lo primero que hay que hacer es crear un puntero de tipo file. O sea, crear una variable de tipo puntero a file, que es como donde vamos, desde a partir de esa variable vamos a acceder al archivo. Luego tenemos que abrir el archivo utilizando la función fopen. De ahí viene, fíjense el prefijo f viene de file, ¿verdad? Fopen para abrir un archivo. El resultado de la función tiene que ser almacenado en el puntero. O sea, cuando invocamos la función fopen, que vamos a ver más adelante qué parámetros requiere, ¿verdad? Eso si ocurre todo, si no hubo un error, retorna un puntero al archivo, un puntero a file. Y luego se realizan las operaciones que requerimos, tanto de lectura como de escritura. Y finalmente, cuando trabajamos completamente con el archivo, cerramos el archivo con la función fclose. Bueno, la función fopen entonces. La función sirve para abrir o también para crear el archivo en disco, si no existe aún, ¿verdad? Y el prototipo es el siguiente. La función fopen recibe dos parámetros. El primer parámetro es el nombre del archivo. ¿Cómo se llama el archivo en el disco? Que es un puntero a char, ¿verdad? Constante, ¿verdad? Porque no se va a cambiar dentro de la función fopen. Entonces el primer parámetro es cómo se llama el archivo. Y el segundo parámetro es el tipo de apertura o el modo, que veremos más adelante cuáles son los posibles tipos de apertura. Y eso devuelve un puntero a file. Eso devuelve la función fopen. Entonces, el primer parámetro, una cadena que contiene el nombre del archivo, y el segundo parámetro especifica el modo de apertura. ¿Cuáles son los modos de apertura? Sería el segundo parámetro. El primer modo es la letra R, ¿verdad? De read. O sea, cuando le especificamos R, estamos abriendo el archivo para lectura, solamente lectura. Cuando le especificamos W de write, estamos creando un archivo para escritura. Crea un archivo para escritura. Si el archivo especificado por el nombre ya existe en el disco, o sea, en el mismo lugar que le especificamos, entonces lo que hace es sobreescribe, es decir, descarta, borra el archivo anterior y vuelve a crear uno nuevo. El parámetro A es de append o de añadir. Entonces lo que hace es abre el archivo o lo crea, si no existe, ¿verdad? Para escritura, pero a diferencia de write, que digamos borra todo el contenido que había, de hecho borra el archivo y vuelve a empezar desde cero, cuando lo abrimos con A, lo que hace es comienza a escribir al final del archivo. O sea, lo que hace es mantiene lo que ya existía. Es como que abre para agregar cosas. Y luego está R, W y A, pero con una función, con el signo más, que es el primero, es abre un archivo para actualización. Es decir, cuando hacemos R más, podemos leer o escribir en el archivo. Y W más crea un archivo para actualización. Y A más básicamente es lo mismo que A no más. Pero para completitud también hay A más. Pero básicamente lo que más se usa son RW y A, ¿verdad? Y luego vienen sus contrapartes, pero para trabajar con archivos binarios, que es lo mismo que R es para lectura, W es para escritura y A es para añadir o para actualizar el archivo, o sea, para agregar datos, pero datos binarios en este caso. Datos binarios lo veremos en la siguiente clase. Bueno. Cuando abrimos un archivo con la función fopen, siempre debemos de verificar
la apertura, es decir, verificar que no hubo error. Entonces fíjense, lo primero que hacemos entonces es declaramos la variable de tipo puntero a file, en este caso le llamamos fp, y cuando invocamos la función fopen, fíjense, el primer parámetro es el nombre del archivo. El nombre del archivo, cuando lo especificamos así nomás, el nombre a secas sin, digamos, una carpeta o un directorio, es en el directorio local donde se está ejecutando en ese momento el programa. Que se va a llamar datos.txt y se va a abrir en modo lectura. Y fíjense, esto es lo que hay que hacer cuando invocamos el método. O sea, después de invocar a la función fopen, verificar o controlar que no sea null, o sea que no es un puntero a nulo. Porque si es un puntero a nulo significa que el archivo no se pudo abrir, que ocurrió algún error, por ejemplo, no se tiene permiso, por ejemplo, para abrir un directorio o para crear un archivo, quiero decir, en ese directorio. O se quedó sin datos, o sea, sin espacio el disco, por ejemplo, cosas así. Entonces, si hubo algún error y no se pudo abrir el archivo, entonces debemos controlar eso y acá tratar ese caso. Generalmente, si digamos, la apertura, o sea, la utilización del archivo es fundamental, indispensable para el programa, lo máximo que podemos hacer es informar que hubo un error y salir del programa si ocurrió eso. Y si no ocurrió eso, hacer todo lo demás, ¿verdad? Trabajar ya con el archivo. Una vez hecho eso, o sea, al finalizar la utilización del archivo, debemos de cerrarlo, sí o sí, no hay que olvidarse, debemos cerrar el archivo para no dejar, digamos, recursos sin cerrar, recursos abiertos, digamos, que utilizan espacio de memoria y cosas así, ¿verdad? Entonces, siempre debemos de cerrar el archivo. Para eso tenemos que usar la función fclose, ¿verdad? Con un solo parámetro recibe, que es el puntero a file que lo habíamos creado, que sería este, ¿verdad? Que habíamos declarado el primer momento y que es el que utilizamos al utilizar la función fopen. Entonces hacemos fclose con el puntero a file. Entonces, un valor de retorno 0 indica que el archivo ha sido cerrado correctamente. O sea, si retorna 0 fclose, no hubo ningún error. Si ha habido algún error, el valor de retorno es la constante EOF. La constante EOF también está definida en la cabecera stdio. Entonces, esta función sirve para determinar. Bueno, esta es otra función que es la función EOF de end of file. EOF viene de end of file, es decir, si se alcanzó el final del archivo. Entonces, esta función sirve para determinar si el cursor dentro del archivo llegó al final del archivo. El cursor se refiere a que el archivo es como que tiene un apuntador o un cursorcito adentro, que es cuando nosotros vamos leyendo el archivo. A medida que vamos leyendo, ese cursorcito va avanzando, de tal manera que se sepa en qué posición del archivo estamos en un momento, digamos, el programa en un momento dado, como para ir leyendo el archivo secuencialmente. Entonces, cuando ese apuntador, ese cursor llega al final del archivo, cuando se leyó todo, por ejemplo, entonces esta función end of file retorna 1. Es decir, el archivo llegó a su final. Mientras no ocurra eso, la función EOF va a retornar 0. Es decir, podemos seguir leyendo, por ejemplo. Esto generalmente se usa dentro de un while, por ejemplo. Mientras EOF no de 1, es decir, mientras EOF sea falso, básicamente, seguir leyendo el archivo, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de eso más adelante. Lectura de archivos. Un archivo se puede ver como una cadena de caracteres guardada en el disco. Y las siguientes funciones se pueden usar para leer datos. Una primera función que se puede usar es la función fgetC, donde le pasamos el archivo
y nos retorna el carácter leído. O sea, carácter por carácter se puede leer. Eso es lo mismo que usar getC. ¿Se acuerdan getC? Cuando leíamos del teclado un char, un carácter, es lo mismo. Solamente que acá se lee desde el archivo, no desde el teclado. La otra función que se puede usar es la función fgets, que recibe como primer parámetro un buffer, que es básicamente un array de caracteres vacío, le pasamos inicialmente, que es donde esta función va a cargar el valor leído. El segundo parámetro es un parámetro de tamaño, es decir, hasta cuántos caracteres va a leer del archivo en este caso. Y el tercer parámetro es el archivo. Y otra función que también se puede usar para leer desde un archivo es la función fscanf, que funciona igual que la función scanf, que ya la conocen, pero a diferencia del scanf que lee desde el teclado, la fscanf, la función fscanf lee desde un archivo. El primer parámetro es justamente eso. ¿Desde dónde va a leer? ¿Desde qué archivo? O sea, le pasamos el archivo como primer parámetro. El segundo parámetro es la cadena que representa el formato, que ya la conocen, ¿verdad? Y el tercer parámetro es en qué variables va a almacenar o va a leer lo que se lee desde este archivo. Entonces, bueno, aquí explica justamente que la función, esta función fgetS lee un carácter a la vez del archivo. Acá explica la función fgetS, que ya la expliqué. Y también la función fscanf, ¿verdad? Que funciona igual que scanf, solamente que como primer parámetro recibe el archivo desde donde serán leídos los datos. Ok, ¿preguntas hasta acá? Hola Cristian, hola Vane. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver un ejemplo. Hola, profe. Hola No, Cristian. por el momento todavía ninguna. Hola, profe. Hola Vane. Ninguna consulta todavía. Dale. Estoy bien. Bueno, genial. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo resolver, o sea, ya está resuelto ahora, pero vamos a verlo. Cómo escribir un programa que divida el contenido de un archivo en n partes, por ejemplo. Voy a abrir aquí. Bueno. El problema que vamos a ver es cómo escribir un programa que divida el contenido de un archivo en n partes. Es decir, supongamos que tenemos un archivo que se llama lista de contactos, ¿verdad? Que tiene una lista de contactos, como por ejemplo lo tenemos en nuestro teléfono, ¿verdad? Una lista, ¿verdad? Cuyo primer valor es el nombre, por ejemplo, Pedro, y el segundo valor es el número telefónico, ¿verdad? 081, así, ¿verdad? Y así. Ese es el contenido, digamos, de nuestro archivo. Y lo que queremos hacer es dividirlo en n partes. Por ejemplo, si lo dividimos en 3 partes, a partir de ese primer archivo de nuestra lista de contactos, vamos a obtener 3 archivos que podemos llamarle parte 0, parte 1 y parte 2, ¿verdad? Y debemos de, por ejemplo, si lo dividimos en 3 partes, perdón, lo dividiríamos lo más equitativamente posible, ¿verdad? Por ejemplo, el primer archivo tendría 5 datos, el segundo archivo 5 también, y el tercer archivo tendría 5 también. En el caso de que no se pueda dividir exactamente, el último archivo tendría más datos. Disculpa. Bueno.
Para resolver el problema, entonces, lo primero que hay que hacer es analizarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que se debe considerar? Em, lo primero es cómo ver, cómo hacer para particionar, ¿verdad? O sea, lo primero que tenemos que hacer es una manera de contar cuántos datos tiene actualmente el archivo para poder partirlo de una manera equitativa, ¿verdad? Lo siguiente es cómo nombraremos estos archivos. Tenemos que ir generando dinámicamente los nombres, ¿verdad? Y finalmente, ¿cómo será el proceso de partir el archivo? Bueno, ¿cómo lo resolveríamos? Las librerías que debemos importar son la librería, esta librería stdio, sí o sí, porque es donde están las funciones para trabajar con archivos. Y la otra librería es la string.h, ¿verdad? Porque vamos a trabajar con cadenas en este caso. Bueno, ¿qué variable utilizaríamos? Podemos tener una variable de tipo archivo llamado, o puntero archivo llamado archivo leído, que es donde vamos a leer el archivo para ir procesándolo. Luego archivo generado, que es donde vamos a ir, o sea, en esta variable vamos a ir generando el archivo. El nombre del archivo, que ya lo inicializamos con lista de contactos. En este archivo es donde está nuestra lista, justamente, nuestra lista original de contactos. Una variable, un array de caracteres para guardar cada contacto, porque vamos a ir leyendo, ¿verdad?, el archivo, y en esta variable un contacto vamos a tener el contacto. Otra variable auxiliar que ya vamos a ver para qué se usa, y esta variable cant contactos, que es para guardar la cantidad de contactos por archivo a generar. Por ejemplo, si tenemos 30 contactos y queremos generar 3 archivos, esta variable cant contactos tendrá 10, el valor 10, que es un valor que vamos a calcular. La variable líneas, que es la cantidad de líneas que tiene el archivo original. Y partes, que es la cantidad de partes en la que se dividirá el archivo, que se recibirá como parámetro por el usuario. O sea, el usuario va a ingresar. Bueno, lo primero que hacemos entonces es... bueno, en realidad lo primero era declarar dentro de la declaración de las variables. Lo nuevo aquí es justamente esto, ¿verdad? Las variables de tipo puntero archivo, ¿verdad? Archivo leído y archivo generado. Eso sí o sí, primero. Y para trabajar posteriormente ya debemos invocar a la función fopen, ¿verdad? En este caso, fopen, nombre de archivo, que la variable nombre de archivo tiene el nombre de nuestro archivo de lista de contactos, y el modo, ¿no? El modo es de lectura, porque vamos a leer eso. Le llamamos archivo leído y comprobamos que no haya habido ningún error. Si hubo error, informamos eso y ya retornamos, salimos del programa. En el caso de que no hubo error, continuamos. Luego, lo primero que tenemos que hacer entonces, o sea, lo segundo, o no sé, tercero, es contar la cantidad de registros que tiene el archivo. En este caso, cada registro representa un contacto. Contar la cantidad de contactos que tiene el archivo. Y aquí usamos un while, ¿verdad? Mientras, y usamos la función f mientras no lleguemos al fin del archivo, mientras esto retorne 0. O sea, le pasamos como parámetro el archivo leído, y esto va a retornar 0 siempre que todavía no lleguemos al final del archivo. Lo que hacemos una lectura con scanf del archivo leído, le pasamos el formato. Este formato es para leer una línea completa. O sea, con este formato podemos leer incluso espacios en blanco, incluso, ¿verdad? O sea, lee toda la línea, y eso guarda
en el array llamado un contacto. Acá se guarda el contacto, o sea, se guarda el nombre y se guarda su número de teléfono también. Y eso contamos, ¿verdad? O sea, este while básicamente es para saber cuántas líneas, cuántos contactos tendrá el archivo para poder trabajar posteriormente eso. Finalmente, cuando acá luego ya me doy cuenta que hay un... Ah, no, está bien. Contamos la línea y esto lo que hace es no lee el último salto de línea que hay ahora. Entonces hacemos con F getC hacemos eso para leer el salto de línea y que no nos cuente eso como una línea más, ¿verdad? Eso es un truquito, digamos. Una vez que tenemos la cantidad de líneas podemos seguir trabajando, ¿verdad? Ahora solicitamos al usuario que nos primeramente informamos cuántas líneas tiene el archivo y pedimos cuántas partes quiere dividir el archivo, ¿verdad? Esto lo guardamos en la variable partes, lo hacemos con scanf, como ya lo conocen. Y luego utilizan esta función que no vimos en la presentación, pero bueno, lo vemos ahora, que se llama rewind. Rewind sirve para... ¿se acuerdan del puntero que les dije que es como que va apuntando en dónde se queda el puntero del lector de archivo, digamos? Como acá, voy a volver al slide anterior. Como en este while, en este ciclo, llegamos al final del archivo, porque eso es lo que nos permitió salir del ciclo, porque cuando F dio 1 salimos, o sea que llegamos al final del archivo, quiere decir que el puntero llegó al final del archivo. O sea, al hacer acá debemos de volver a leer el archivo, por eso hacemos un rewind, que es un volver al inicio del archivo, ¿verdad? Le pasamos con parámetros el archivo leído y no, el puntero va al inicio del archivo otra vez, como para seguir trabajando con el archivo. Y ahí calculamos esta variable CANContactos, que sería cuántos contactos tendrá cada partición, o sea, cada archivito creado. Y eso hacemos con la fórmula de líneas, que es todos los contactos dividido en la cantidad de partes que queremos partir eso. Ok. Luego ya procedemos a separar el archivo en partes. Es decir, creamos un ciclo que irá hasta la cantidad de partes que queremos partir. Por ejemplo, queremos partir en 3 partes, irá de 0 a 2, ¿verdad? 0, 1, 2, hasta 3 veces. Luego tenemos que crear el nombre para nuestro archivo. Bueno, por ejemplo, para nuestra primera parte del archivo. Usamos esta función que está en la librería string.h, que se llama sprintf. Lo que hace es imprime esto que está aquí, o sea, un formato, y le pasamos el formato, ¿verdad? Igual que printf, pero en vez de imprimir en pantalla, como es printf, imprime o copia en un array de caracteres. Para eso, justamente para eso utilizamos esta array de caracteres aux nombre archivo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cuando i valga 0, aux nombre archivo va a valer 0, o sea, el string, la cadena 0. Y luego lo utilizamos acá para concatenarlo utilizando la función strcat, que lo que hace es concatena 0 con la cadena constante parte txt. O sea, por ejemplo, cuando i vale 0 va a valer 0 parte txt. Cuando i vale 1 va a ser 1 parte txt. Y eso lo devuelve como cadena, ¿verdad? Y eso lo usamos para la función fopen. Abrimos el archivo, que se va a llamar así, o sea, lo que nos devuelva esta función así. Abrimos ese archivo en modo A o para agregar, o de lo que hace A es entonces, si ya existe el archivo, abre y se pone el cursor al final del archivo como para seguir agregando cosas. Y si no existe aún, lo crea, ¿verdad? Lo crea. Y eso queda en el archivo generado. Porque fopen devuelve un puntero a file, ¿verdad? Entonces, el archivo generado es un file, digamos. Tipo file.
Bueno, y ahora ya procedemos justamente a la carga del archivo, ¿verdad? Lo primero que hacemos es verificamos si no llegamos a la última partición. Porque cuando i sea igual a parte menos 1, o sea, si por ejemplo parte vale 3, cuando i vale 2, quiere decir que llegamos a la última partición, haremos esto que está acá. Pero vamos a hacer cuando i no vale todavía, cuando no llegamos todavía a la última partición, o sea que vamos a irnos al else. Y después vamos a irnos al if, porque me parece más fácil de entender así. Bueno, entonces cuando todavía no llegamos a la última partición, entonces lo que tenemos que hacer es generar el archivo. Por ejemplo, si queremos generar, acá va a entrar para generar el primer archivo de partición, digamos. Entonces entramos en un ciclo donde iremos desde 0 hasta la cantidad de contactos, o sea, hasta el número de contactos calculados, digamos, para esa partición, para cada partición, ¿verdad? Y lo que hacemos es leemos con scanf del archivo leído, o sea, de nuestro archivo original de todos los contactos, leemos un contacto. O sea, con este formato leemos y lo guardamos en la variable un contacto. Y luego lo escribimos en el archivo generado, ¿no? En el archivo generado, que es justamente el archivo que abrimos para actualización en el slide anterior. Entonces lo escribimos ese contacto que lo leímos arriba del archivo original, lo copiamos en el archivo nuevo, ¿verdad? Como una cadena, y agregamos un salto de línea, ¿verdad? Y así. Eso lo hacemos para la cantidad de contactos que queremos guardar en ese archivo. Y eso lo hacemos, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Queremos partirlo en 3 partes. Entonces, para la parte 0, o sea, para la parte 1 y para la parte 2, viene acá, ¿verdad? Va a ser este proceso, ¿verdad? Okay. Y para el para la tercera parte, va a entrar acá. Y lo que hacemos acá es, en vez de ir hasta la cantidad de contacto, como está acá, y nos vamos hasta que termine ya el archivo. Mientras F, o sea, mientras el end of file sea igual a 0, o sea que mientras no se ha llegado al fin del archivo, entonces se hace el mismo proceso de leer de uno y copiar al otro, perdón. Leer con fscanf, archivo leído, se guarda en un contacto, el mismo algoritmo, digamos. Y con fprintf se copia en el archivo generado lo mismo que es el leyo. Ok. Y finalmente, cuando se acabó por crear, por crear cada archivo de parte, se cierra con fclose. Fclose se cierra el archivo generado. Y este es cuando se sale del ciclo. ¿Cuál ciclo? Este ciclo, el ciclo de partes. Para cuando se generaron todas las partes. Cuando se generaron todas las partes, se cierra el archivo leído, o sea, el archivo original, porque ya no va a ser usado ahora. Y ahí te termina el proceso. Se imprime que el proceso fue completado, bueno, cuando termina todo el proceso. Bueno, siempre es recomendable utilizar pruebas ahora para ver si realmente el programa funciona bien. Una prueba posible es: el programa deberá ser probado con archivos con cantidad pares de número de contactos y cantidad impares, ¿verdad? Y también que el programa deberá ser probado a partir de cantidades pares y cantidades impares. También es una prueba posible, ¿verdad? Porque con cada posibilidad, con pares e impares, puede ser que el programa no funcione correctamente si su algoritmo no está completamente afinado, digamos. Y bueno, acá hay una pregunta que, bueno, no les pido que lo contesten ahora, ¿verdad? Pero para que lo piensen. ¿Cuál es la diferencia entre las pruebas? Y también un desafío, ¿verdad? Que tampoco lo voy a pedir que hagan ahora, pero que también es bueno que puedan ver, ¿verdad?
Pregunta sobre este problema y esta solución que está aquí. No tiene, tanto claro. Bueno. Voy a hacer, ahora sí voy a hacer un ejemplo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en un programa, ¿verdad? Vamos a suponer que yo quiera generar un archivo de productos, se llama un catálogo de productos con precios, ¿verdad? Es decir, un ejemplo. Va a tener un archivo cuyo, cuyo contenido es, por ejemplo, leche a 6500, arroz a 5000 y así sucesivamente. Perdón, un ratito. Bueno, entonces un archivo que va a tener un listado así de este tipo, ¿verdad? Leche, arroz, eso. Hierba. Así, ¿verdad? Entonces este primer archivo, o sea, este primer código, lo que va a hacer, escribir eso. Va a escribir un archivo con un catálogo, ¿verdad? Que va a pedir al usuario qué productos voy a ir creando en el catálogo, ¿verdad? Entonces, catálogo de productos. Bueno, entonces comienzo, ¿verdad? Definiendo un puntero a file. Puntero a file que se puede llamar catálogo, ¿verdad? Así. Luego, voy a empezar más. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a abrir el archivo con fopen, pasándole el nombre del archivo que quiero generar, que se puede llamar catálogo productos.txt, y el modo en que quiero abrir, que va a ser en este caso el modo de escritura, ¿verdad? Así. W, ¿verdad? Eso nos devolvería el catálogo o el puntero al archivo, ¿verdad? Catálogo, así. Fíjense entonces, abrimos el archivo, eso nos devolvería el catálogo. Inmediatamente abajo debemos de comprobar que no ocurre errores. Catálogo, si es nulo, entonces imprimimos que ocurrió un error en este caso, generar el archivo. Y ya podemos terminar nomás. Ahora retornamos -1, por ejemplo, indicando que hubo un error. Bueno, ahora lo que debemos hacer es pedir al usuario que nos ingrese los productos, ¿verdad?
sea que podemos hacer un printf ingrese ingrese el catálogo, ¿verdad? El catálogo de productos. Así. Y acá podemos solicitar al usuario que nos ingrese el producto, ¿verdad? El primero es evidentemente una cadena, el primer valor, digamos, una cadena. Entonces podemos llamarlo así, producto. Bueno, entonces acá ya vemos que necesitamos una variable en donde guardar el producto, ¿verdad? Que va a ser bueno, con 30, bueno, va a ser un array de caracteres, ¿verdad? Luego voy a copiar nomás esto. Bueno, tengo que decirle que primero ingrese el producto. Así. Así. Y voy a copiar también esto. Luego ingrese el precio. Luego ingrese el precio. ¿Verdad? Entonces voy a necesitar otra variable para guardar el precio. Este va a ser, como es un entero, si necesitamos pasarle la dirección de esta variable, precio. Así. En este no le pasamos porque ya saben que el nombre de el array es en realidad un puntero, ¿verdad? Entonces, una dirección. Entonces, no hace falta agregarle el ampersand. Y acá hacemos un ciclo para que vaya ingresando, ¿verdad? Y acá es interesante ver esta función que podemos usar. Mientras no se dé el fin de archivo, pero ¿de qué? ¿De qué archivo? O de qué flujo también se le puede llamar. Porque el archivo se puede ver como un flujo de caracteres también. O sea, el C lo puede ver así también. Existe un flujo que se llama stdin, que básicamente es la entrada por teclado, ¿verdad? Mientras no se dé el fin de la entrada por teclado, lo que dice acá. Mientras no sea fin del archivo de stdin. stdin, entonces, como dije, es la entrada por teclado. Y eso ya, cómo indicar el fin de ese flujo depende del sistema operativo. Por ejemplo, en Windows creo que es Control Z. Hacer Control Z y lo que hace es terminar la entrada por teclado. En mi caso es Control D, porque estoy usando Mac, ¿verdad? Y ahí también termina, ¿verdad? Entonces, mientras yo en mi caso no apriete Control D, voy a poder seguir, o sea, me va a seguir pidiendo los valores, digamos. Bueno, en este caso, entonces ya tengo el producto, tengo el precio, ya tengo abierto el archivo para escritura, y acá lo único que me falta entonces es escribir, y podemos hacerlo con printf. Bueno, el primer parámetro es el archivo, catálogo. El segundo parámetro es el formato en el que voy a escribir. Va a ser una cadena, un espacio y el precio, un entero, ¿verdad? La cadena se llama producto y el entero se llama precio. Así. Entonces ahí escribí ya en el archivo. Esa es la manera en que escribí en el archivo. Y una vez que escribí el archivo, ese producto que ingresó, vuelvo a solicitar el producto que ingrese otro producto. Entonces vuelvo, copio y pego nomás esto que ya hice, que es así. Ingresa el producto,
Solicito el producto, ingreso el precio, no sé por qué me está dando error aquí. Expected time specifier, no sé. Está medio loquito. Bueno, en teoría está todo bien ahí. Entonces, cuando termino de cargar, aprieto control D para terminar la carga y finalmente, no hay que olvidar, cerrar el archivo con fclose. Fclose, catálogo. Así. Y eso sería todo, ¿verdad? Lo voy a dejar porque es un... Ah, no, a este no está bien porque... Bueno, voy a cerrar más. Borrar. Bueno. Porque este no me marca... Ok. Eso es, ahí debería de generar entonces el archivo llamado catálogo productos con el valor que yo voy a ir cargando. Voy a compilar primeramente. Se llama escritura. Archivo.c. Y escritura. Archivo se va a llamar ejecutable. Ok. Y ejecuto. Escritura archivo. Ok. Entonces lo primero que me pide es ingrese el nombre de la mercadería. ¿Mercadería? ¿Está bien esto? Está mal. A ver, control D. Estoy en el lugar equivocado. Aquí. Voy a hacer de vuelta la compilación. Ok. Hubo errores, parece. Error. La declaración implícita de FOF está mal luego. No es FOF. ¿Dónde está esto? En la línea 21. FOF. Mal. Tiene que ser end of file. EOF. End of file. Así. Ok. Ahí sí. Esto está mal también aquí. Porque esto no debe ser un string. Debe ser un... El precio es un entero. O sea que debo leer como entero. Ok, ahí sí. Eso es los dos warnings que me aparece acá. Ahora sí. Vamos a ver. Voy a tratar de compilar nuevamente. Y ahora me dio otro error. Que es la declaración implícita de la función printf. Que no existe printf. Por eso me dice eso. Tiene que ser printf. La línea 15. Acá. Ok, todito lo R. Tiene que ser printf. 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 Lo mismo con aquí. Print y print. Creo que ahí guardé otra vez y vuelvo a compilar. Ahora sí, ya no me dio problemas. Escritura, archivo. Ahora sí. Ingrese el catálogo de productos. Ingrese el producto, por ejemplo, leche. Ingrese el precio a 6.500. Luego el segundo producto sería, qué sé yo, podría ser hierba a 8.000. Y... ahí erré. Control D. Hice control D. Y vamos a ver qué generó. Evidentemente acá ingresé mal los datos porque ya ingresé el precio de al lado. Tenía que dar un enter, ¿verdad? Pero igual vamos a ver qué generó. Vamos a generar un archivo igual. Pero no el archivo que quiero. O sea, con los datos como quiero, ¿verdad? Pero se tiene que llamar catálogo productos. A ver dónde está. Aquí. Y fíjense cómo imprimió. En leche, 5.000, hierba 8.000. O sea que generó bien. Pero
por ejemplo, les falta un salto de línea acá. Voy a ver ya luego ese caso ahora. Aquí. Eso es porque al hacer el f'F acá al final, debería de poner un salto de línea. Okay. Vuelvo a compilar y a ejecutar. Bueno, el producto, vamos a cerrar. Hierba, ¿qué? Otra vez casi. A 8000. Jabón. 3500 y ¿qué puede ser? Banana. Oh, quiero siempre escribir el precio. Banana. Carísima está la banana. Vamos a poner 12.000. Así. Y eso es todo lo que quiero ingresar. Entonces hago control D y termino la carga. Ok. Ahora sí, vamos a ver si generó el archivo correctamente. ¿Dónde está? Acá, catálogo de productos. Y ven que ya generó correctamente. Hierro 8000, jabón 3500 y banana a 12000. Ok. ¿Preguntas con relación a eso hasta ahí? No, profe, se entendió bien. ¿Se entendió? O sea, repasando un chico más. Entonces, lo importante aquí, o sea, lo nuevo con relación a archivos es: lo primero es declarar la variable de tipo puntero archivo, ¿verdad? Es donde vamos a la variable que vamos a utilizar para trabajar con el archivo. Luego hacer el open, el fopen, para abrir el archivo en un modo, en este caso en modo escritura. Comprobar que no haya error. Y aquí utilizamos esto para escribir en el archivo, fprintf. Y finalmente cerramos el archivo. Estos son los puntos, digamos, clave para trabajar con el archivo. Lo siguiente sería leer el archivo. Bueno, este mismo archivo, pero ya leer, ¿verdad? Bueno, entonces voy a hacer eso para finalizar el ejemplo. Entonces este archivo fuente se puede llamar lectura. Lectura archivo.c. Vuelvo a incluir la cabecera que necesito, que es esta. Bueno, entonces lo primero, entonces, para leer el archivo, entonces voy a copiar algunas cosas de la escritura, porque hay algunas cosas que van a ser igual. Bueno, para no copiar, voy a hacerlo de vuelta. Lo primero que, o sea, necesito lo mismo, necesito un puntero a file, ¿verdad? Que se va a llamar catálogo, porque es donde voy a leer, digamos, desde donde voy a leer. Y voy a necesitar también un lugar en donde leer el producto. Igual, parecido a la escritura, ¿verdad? Porque voy a leer el archivo y voy a guardar en esta variable producto. Un momentito. Regreso. Bueno, continuamos. Entonces voy a necesitar eso y también finalmente en donde guardar el precio, ¿verdad? Que es un entero.
Así. Ok. Entonces, abrimos el archivo, catálogo, con la función fopen, como ya la conocen, y que se llama catálogo productos, ¿verdad? El mismo archivo que ya lo generamos en el paso anterior, digamos, en el programa anterior. Y esta vez lo abriremos como lectura, con R, ¿verdad? Y volvemos a controlar y que no haya error, ¿verdad? En eso. Catálogo. Si ocurrió un error, bueno, retornamos nada más. Deberíamos imprimir, ¿verdad? Pero por la premura, digamos, del tiempo, para terminar más o menos nuestro horario, entonces simplemente retorno. Bueno, y luego hacemos el while. Y aquí el while es mientras no lleguemos al final del archivo. Entonces, mientras no lleguemos al final del archivo, mientras no sea en los files del archivo, vamos a ir leyendo, ¿verdad? Leemos con F, scanf, ¿verdad? El primer parámetro es desde donde leer, perdón, el primer parámetro sí es el archivo, ¿verdad? Que se llama catálogo. El segundo parámetro es el formato de lectura, que sería el nombre del producto y el precio del producto, que sería así. Porque así tenemos nuestro archivo. Y una vez que leemos, simplemente podemos imprimir podemos imprimir el nombre y luego imprimir el precio, producto y precio, ¿verdad? Y finalmente cerrar con fclose. Así. Podemos imprimir también una cabecera aquí para que sea un poquito más bello la impresión, digamos, entendible. Entonces podemos decir que lo primero es bueno, vamos a escribir una cabecera diciendo que lo primero es el producto, o sea que va a ser una cadena, y podemos decir que va a ser una cadena así con 15 posiciones para la cadena, y el segundo 10 esto va a ser un entero. Aquí es producto, la cabecera y el precio. Y aquí también, entonces, ya que hicimos, vamos a hacer con menos 15 y aquí menos 10. Genial. ¿Por qué me da error acá? Porque faltó el punto y coma. Bueno, entonces ahí leemos. Lo que hacemos es abrimos el archivo para leer el catálogo de productos con la función fopen de lectura. Luego imprimimos una cabecera y con este while vamos a leer el archivo hasta llegar al fin del archivo. Leemos el archivo en las dos variables que tenemos e imprimimos en pantalla, ¿verdad?
el producto y el precio para saber si leímos bien el archivo. Bueno, voy a compilar esto. A ver, GCC. Se llama lectura. Archivo.c. Y vamos a generar un ejecutable que se llama lectura. Archivo. Acá hay un warning que dice format type int but the argument char. A ver, ¿dónde está eso? 13. Ok, ¿cierto? Así, tiene que ser así. Porque es solamente para la cabecera. Y este sí es así. Ok, vuelvo a compilar. Ok, ahora sí. Y ahora ejecutar. Lectura. Bajo archivo. Oh. Ok. Acá leyó bien, pero imprimió mal porque en la impresión en pantalla faltó acá también. Faltó un salto de línea. Ok. Vuelvo a compilar y ejecutar. Y ahí está. Fíjense que dice producto, precio, hierba, jabón y banana, que son los 3 productos que tengo ahora en mi listado de productos, en mi catálogo. ¿Se comprendió todo? Cómo trabajar con archivos de acceso secuencial, porque estos archivos son para acceso secuencial. Fíjense que nuestro while va uno a uno, leemos línea por línea. Y son para archivos legibles, digamos, por el ser humano, para leer. No son archivos binarios. Archivos binarios lo veremos en la próxima clase. ¿Está todo claro? ¿O tiene alguna consulta de cómo trabajar con esto? ¿Que se puede hacer más o algo así? Está todo claro, profe. Se entiende. ¿Se entiende perfectamente? Sí. Sí, súper bien, profe. Genial. Entonces quedamos hasta aquí. Y la próxima clase será ya sobre nuestros... A ver, la próxima clase... Sí. Será sobre archivos binarios, ¿sí? Que tengan un buen fin de semana. Profe, yo tengo Sí, una consulta. sí, te escucho. Eh, ¿Viste la vez pasada en el primer parcial, por ejemplo, nosotros vimos un ejercicio tipo examen, ¿verdad? Pero a mí particularmente ya no me dio tiempo de repasar y de hacer ese ejercicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué posibilidad habría, profe, de que nos muestres ahora o sea, un ejercicio tipo examen para que podamos practicar para el parcial? Porque nosotros rendimos, en mayo ya rendimos. Entonces, a mí particularmente me va a servir mucho para poder practicar y tener una idea de más o menos cómo sería el examen, si es que hay posibilidad de eso, profe. Y podemos ver para la próxima clase algo. De hecho, que tenemos luego después de la próxima clase la última semana que sería la semana de repaso general. Y ahí podemos ver. Ok, profe, el tema del tiempo nomás porque es muy largo por lo que veo, hay que practicar mucho. Y sí, o sea, de hecho que tiene que, digamos, el ejercicio de tipo examen es justamente eso nomás. O sea, un ejemplo nomás lo de cómo sería, ¿verdad? No va a ser así el examen tampoco, ¿verdad? No sé si te explico. O sea, si lo vemos en la próxima clase o la siguiente, sería lo mismo, ¿verdad? Porque, digamos, el estudio que tenés que hacer sería el mismo. O sea, igual. Profe, ¿y esta segunda parcial va a salir archivo o hasta punteros o va a salir Todo ya, sí. hasta donde dimos? Hasta donde demos la próxima clase. Ok. O sea, hasta archivos, todo archivo. Sí. En el segundo versión ya entra todo, completito. Pero generalmente se suele dar, o sea, ¿viste? Está todo relacionado, pues, o sea,
te suele dar un ejercicio donde te trabaja con archivos y también con vectores y cosas así, ¿verdad? O arrays, ¿verdad? Array, o sea, básicamente arrays y archivos. Lo que, Ok, profe, sí. gracias. Dale, dale. Está entonces, nos vemos la próxima semana. Dale, Dale, profe, profe. gracias, buen fin de. Buen fin de. Chao, chao.